A veces la gente de ciudad se piensa que en los pueblos pequeños nunca pasa nada. Qué envidia me dan. Ojalá vivir en esa ignorancia. Me llamo un poco igual, pero lo que os voy a contar pasó hace un par de semanas en San Miguel del Monte, el pueblo de mi tía Elena. Yo estaba allí de vacaciones, buscando paz, y lo que encontré fue una puta pesadilla que todavía no me deja dormir por las noches. Todo empezó por culpa del calor asfixiante de agosto y de un pozo viejo que hay al final del jardín de mi tía. Un pozo que lleva sellado con una losa de hormigón desde los años 80. O bueno, estaba sellado, porque la primera noche que llegué, a eso de las 3 de la madrugada, me despertó un sonido espantoso. No era un fantasma flotando, ni una psicofonía de esas de los videos de misterio. Era algo físico. Era el sonido bruto de metal contra piedra. Alguien estaba usando una palanca de hierro para mover la losa de hormigón del pozo. Me asomé a la ventana con el corazón en la boca, pensando que era un ladrón. La luna iluminaba el patio de tierra. Lo que vi me revolvió el estómago. Había una mujer agachada sobre el pozo. Vestía un camisón blanco, pero no un camisón de película, sino una prenda mugrienta, rota, llena de jirones de barro negro y costras de algo que parecía sangre seca. Tenía los dedos destrozados, en carne viva, y metía las uñas sangrientas en la rendija para arrastrar el bloque de cemento. Lo más jodido era el sonido que salía de su garganta. No era un llanto normal, era un jadeo seco, asmático, intercalado con un balbuceo constante. ¿Dónde están? ¿Dónde los ha metido? Me quedé paralizado. Quise gritarle que se largara, pero la tía Elena apareció detrás de mí en silencio, y me tapó la boca con una mano fría como el hielo. Estaba temblando. Tenía los ojos desorbitados y una escopeta de caza agarrada con la otra mano. Me arrastró lejos de la ventana y nos encerramos en el salón. «No la mires», me susurró al oído, con una voz que no parecía la suya. «Ha vuelto. Ha tardado 40 años, pero ha encontrado el camino de salida». Ahí es donde la tensión se volvió insoportable. Mi tía no me contó una leyenda de campamento. Me contó una historia de mierda humana y venganza real. En el año 1986, una mujer del pueblo llamada Ramona, rota por la miseria y el abandono, ahogó a sus 2 hijos en ese mismo pozo, y luego se tiró ella. Pero el pueblo, en lugar de sentir lástima, se obsesionó con borrar el horror. La tía Elena, que por aquel entonces era una joven ambiciosa y fría, lideró a los vecinos para tapar el pozo con hormigón al día siguiente, ignorando los rumores de que el cuerpo de Ramona seguía atrapado ahí abajo, vivo o muerto. Tapearon el dolor y la culpa bajo 3 toneladas de cemento. Elena prosperó. Tuvo a su hijo Lucas, mi primo pequeño, que ahora tiene 6 años, y pensó que el pasado se había podrido bajo tierra. Pero el pasado no se pudre, el pasado espera. Al día siguiente, el ambiente en la casa era irrespirable. El calor no bajaba de los 40 grados, y el aire olía a agua estancada, a cieno y a animal muerto. Mi tía Elena se había vuelto loca. Se pasaba las horas clavando tablones en las ventanas inferiores y limpiando la escopeta. Mi primo Lucas no entendía nada. El pobre niño lloraba porque su madre no le dejaba salir al jardín, y porque decía que una señora húmeda le sonreía desde el borde del pozo, cuando miraba por los huecos de la madera. La violencia psicológica de ver a tu propia familia desmoronarse es casi peor que cualquier monstruo. Mi tía, consumida por la paranoia, llegó a abofetear a Lucas con una fuerza brutal, solo porque el niño se acercó a la puerta trasera. Vi la marca de los dedos de su madre en la mejilla del crío, y el llanto de Lucas resonó por toda la casa. Ese llanto desencadenó el infierno, porque en cuanto el niño empezó a llorar, desde el fondo del jardín,
a través de los tablones mal clavados, llegó la respuesta. Un eco distorsionado, una imitación macabra y chillona del propio Lucas. ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, mi niño! La noche cayó como un manto pesado. Nadie durmió. Nos encerramos los tres en el dormitorio principal, en la planta de arriba. Mi tía Elena vigilaba la puerta con la escopeta apoyada en las rodillas. Lucas se había quedado dormido por el agotamiento, abrazado a un peluche. Yo intentaba convencer a mi tía de llamar a la policía, de salir corriendo en el coche, pero ella solo repetía: no podemos cruzar el jardín. Ella es el jardín ahora. A las 2 de la mañana, la luz de la casa se cortó de golpe. El silencio que siguió fue espantoso, roto únicamente por el goteo de algo húmedo que subía por las escaleras. Plap, plap, plap. Era el sonido de unos pies descalzos y empapados, arrastrándose por los peldaños de madera. Entonces empezaron los golpes. No eran golpes de cortesía, eran embestidas brutales contra la puerta de pino. Alguien golpeaba la madera con la cabeza, con los codos, con una furia puramente física. La madera empezó a astillarse. El olor a putrefacción y a ciénaga inundó la habitación. Un olor tan denso que me dio arcadas y tuve que taparme la boca para no vomitar. ¡Elena!, gritó una voz desde el otro lado. Ya no era un llanto. Era un graznido lleno de odio. ¡Elena, devuélvemelos! Tú me tapaste. Tú me oíste gritar y echaste el cemento. Ahora me toca a mí. Mi tía se levantó, desencajada. Apuntó a la puerta con la escopeta. Justo cuando la madera cedió con un crujido seco, revelando una silueta flaca, con el pelo pegado a la cara por el barro, y unos ojos inyectados en sangre, que brillaban en la penumbra. Mi tía disparó. El estallido de la escopeta en el espacio cerrado casi me revienta los tímpanos. El cartucho impactó de lleno en el pecho de la figura. La fuerza del disparo la lanzó hacia atrás, rodando por las escaleras. El silencio volvió, denso y cargado de humo de pólvora. Mi tía, con los ojos fuera de las órbitas y una sonrisa maníaca, empezó a reírse. «La maté, la he vuelto a matar», repetía, fuera de sí, mientras bajaba las escaleras, corriendo con la escopeta vacía en la mano para rematarla. Yo me quedé en la habitación, temblando, intentando recuperar la respiración. Me giré hacia la cama, para proteger a Lucas, para abrazarlo y decirle que todo había terminado. Y aquí es donde la realidad se rompió por completo, donde vino el verdadero giro de guión que me heló la sangre. Lucas no estaba en la cama. El peluche estaba allí, pero la sábana estaba empapada de agua negra. Al mirar al suelo, vi unas huellas de pies pequeños y embarrados que salían de la habitación. Pero no iban hacia la puerta principal, donde estaba la mujer del camisón. Iban hacia la ventana pequeña del fondo, la que daba al tejadillo del porche, una ventana que siempre estuvo abierta. Escuché un grito desgarrador de mi tía abajo. Bajé las escaleras volando, tropezando con los escalones. Cuando llegué abajo, vi a mi tía de rodillas, llorando desconsolada sobre el cuerpo que había disparado. No era la Llorona, no era Ramona, era la vecina de al lado, una anciana con demencia que solía deambular por las noches y a la que la Llorona había usado como cebo, manipulando su mente o atrayéndola con sus lamentos para que hiciese ruido en la puerta principal. Mi tía la había fusilado a bocajarro en su paranoia. Salí corriendo al jardín por la puerta trasera rota. La luna brillaba con una fuerza casi violenta. Al fondo del patio, junto al pozo completamente destapado, vi la silueta real de la Llorona. Tenía a Lucas en brazos. El niño estaba semitransparente, como si estuviera perdiendo su sustancia física, y no lloraba. Tenía los ojos fijos, vacíos, completamente hipnotizado por el cántico susurrado de la mujer. La Llorona se giró hacia mí antes de saltar. Su rostro no era el de un espectro etéreo.
Era una cara descompuesta, devorada por la humedad y el tiempo, con la piel despegada de las mandíbulas. Me miró fijamente, y con una voz que pareció vibrar dentro de mi propio cráneo, dijo: «Dile a Elena que estamos en paz. Una vida por cada una de las que me robó». Y se dejó caer de espaldas al pozo, arrastrando a mi primo al fondo del agua negra. Corrí desesperado, me asomé al borde y alumbré con la linterna del móvil. No había nada, solo agua estancada, un par de zapatos viejos flotando, y un silencio de muerte. Lucas había desaparecido para siempre en un pozo de apenas 4 metros de profundidad. La policía llegó 1 hora después por el aviso de los disparos de la vecina. A mi tía Elena se la llevaron en camisa de fuerza. No paraba de arañarse la cara hasta sangrar, repitiendo el nombre de su hijo y el de Ramona. A mí me tomaron declaración durante horas. Por supuesto, nadie creyó lo del espectro. Para el juez, mi tía se volvió loca por el calor, mató a la vecina y luego, en un brote psicótico, arrojó a su propio hijo al pozo antes de que yo pudiera evitarlo. He vuelto a la ciudad, pero no he ganado paz. Cada vez que abro el grifo de la ducha y escucho el agua correr por las tuberías, oigo un susurro ahogado detrás de la pared. Es la voz de Lucas, llamándome desde el fondo de la tierra. Y sé, con total certeza, que la losa de hormigón ya no va a poder detenerla si decide volver a por el resto de la familia. Primero, el relato. ¿Os habéis fijado en que los peores monstruos no tienen garras ni colmillos, sino que llevan traje, huelen a perfume caro y os pagan el sueldo mínimo? Me llamo Laura, y hace 1 año acepté un trabajo que me cambió la vida para siempre, y no precisamente para bien. Si estás escuchando esto de noche, asegúrate de cerrar bien la puerta de tu habitación, porque la historia que os voy a contar hoy demuestra que, a veces, los secretos más podridos se esconden a plena luz del día, bajo el suelo que pisamos todos los días. Todo empezó con un anuncio de empleo bastante extraño, en un portal de internet. Buscaban personal de limpieza y archivo para una empresa textil llamada Confecciones Donoso, situada en una zona industrial semi-abandonada a las afueras de la ciudad. El sueldo era extrañamente alto, casi el triple de lo normal, pero el horario era de locos, de 11 de la noche a 6 de la mañana. Yo estaba ahogada por las deudas del alquiler, así que no me lo pensé 2 veces y mandé el currículum. Primero, el misterio comenzó la mismísima noche de mi entrevista. Cuando llegué a la fábrica, el lugar parecía una mole de hormigón muerto, rodeado de maleza alta y farolas parpadeantes que zumbaban como moscas. No había nadie en la entrada. Al empujar la pesada puerta de hierro, me encontré con un vestíbulo inmenso, mal iluminado y extrañamente frío para ser pleno mes de julio. En el centro del mostrador de recepción no había una persona, sino algo que me erizó los pelos de la nuca. Un zapato de tacón de mujer, viejo, cubierto de un barro denso y blanquecino. Y al lado, una nota manuscrita que decía: «Sube al 2.º piso. No mires los espejos del pasillo». Pensé que era una novatada, o una broma de mal gusto de los empleados nocturnos. El problema es que en todo el edificio no se escuchaba un alma. Subí las escaleras de piedra, y el ambiente se volvía cada vez más denso, con un olor penetrante a humedad, a cañería vieja y a algo dulce que no lograba identificar. Algo parecido a las flores marchitas. En el pasillo del 2.º piso, los espejos de las paredes estaban cubiertos con periódicos viejos y cinta de embalar, salvo uno. Al pasar por delante de ese espejo destapado, de reojo, vi que mi reflejo no se movía a mi mismo ritmo. Se quedaba 1 segundo rezagado, mirándome con una sonrisa congelada que yo no estaba haciendo. Di un respingo, aceleré el paso y llamé a la puerta del despacho principal. Ahí conocí a mi jefe,
el señor Donoso. Y ahí empezó la verdadera tortura. Donoso era un tipo de unos 50 años, gordo, calvo, con unos ojos saltones que te recorrían el cuerpo como si te estuviera desnudando con la mirada. Llevaba una camisa de seda entreabierta que dejaba ver un pecho peludo y sudoroso, y un exceso de colonia barata que intentaba tapar de forma lamentable el olor a rancio del ambiente. «Pasa, Laurita, pasa», me dijo con una voz pastosa y una sonrisa babosa que me hizo querer darnos la vuelta y salir corriendo. «Estaba deseando conocerte. El trabajo es sencillo, pero requiere discreción, mucha discreción». El desarrollo de las semanas siguientes fue una escalada de tensión insoportable. Donoso no solo era un jefe explotador, que me obligaba a hacer horas extras sin pagarlas, cargando pesados fardos de tela hasta que las manos me sangraban por el roce de las cuerdas, sino que era un maldito acosador. Aprovechaba cualquier descuido en los pasillos oscuros para arrinconarme. Me ponía una mano pesada y sudorosa en el hombro, bajándola lentamente por la espalda, mientras me respiraba en la oreja con su aliento a café y tabaco. «Si te portas bien conmigo, este trabajo será el menor de tus problemas», me susurraba, apretándose contra mí de una forma tan violenta e incómoda que me daban arcadas. Yo aguantaba las lágrimas, le daba un empujón sutil y seguía limpiando. Necesitaba el dinero. Pero el verdadero horror no era solo Donoso. El horror era lo que pasaba en el sótano de la fábrica, a partir de las 3 de la madrugada. El sótano era un laberinto de pasillos de tierra, donde guardaban la maquinaria vieja y los tintes químicos. Donoso me prohibió terminantemente bajar allí. Pero una noche, mientras lavaba los baños del primer piso, escuché un sonido que me congeló la sangre. No era el ruido de las máquinas, era un llanto, un lamento desgarrador, largo, agudo, que parecía filtrarse por las tuberías de desagüe. Era una voz de mujer que arrastraba las palabras entre sollozos ahogados. «¿Dónde están? Me los quitaste. Malnacido, devuélvemelos». El sonido era tan real y tan doloroso que pensé que Donoso tenía a alguna mujer secuestrada allí abajo. La tensión en la fábrica se volvió física. El aire se volvió tan pesado que costaba respirar, y las luces parpadeaban al ritmo de aquellos lamentos que helaban la médula. Una noche, la situación llegó al límite. Eran las 4 de la mañana y cayó una tormenta eléctrica brutal. La luz de la fábrica se cortó por completo, dejándonos a oscuras. Escuché los pasos pesados de Donoso acercándose a mí en la penumbra del almacén de telas. «Laurita, no tengas miedo de la oscuridad», dijo su voz, que sonaba excitada, enfermiza. Antes de que pudiera reaccionar, Donoso me agarró por los brazos, con una fuerza descomunal. Me empujó contra una mesa de corte, tirando las tijeras y las herramientas al suelo, con un estruendo metálico. Sentí sus manos toscas rompiendo la costura de mi blusa, mientras intentaba besarme a la fuerza, restregando su barba de varios días contra mi cuello. Le arañé la cara, le pisé con todas mis fuerzas, pero el tipo pesaba el doble que yo y me tenía inmovilizada. La situación era asquerosa, violenta y desesperante. «Suéltame, viejo asqueroso», le grité, llorando de rabia. «Cállate, Terra, aquí nadie te va a oír», jadeó él, propinándome un bofetón en la cara, que me dejó aturdida y con el sabor metálico de la sangre en la boca. Pero sí que nos oyeron. Desde el hueco de la escalera que bajaba al sótano, se escuchó un grito sónico, un alarido de pura furia, que hizo que los cristales de las ventanas estallaran en 1000 pedazos. ¡Ay, mis hijos! Donoso se quedó congelado encima de mí. Su rostro, iluminado por el destello de un relámpago exterior, se volvió blanco como el papel.
El sudor de su frente se volvió frío. Me soltó de inmediato y retrocedió, temblando como una hoja. El suelo empezó a inundarse. Un agua negra pestilente, cargada de lodo y algas, comenzó a brotar de las esquinas del almacén, subiendo rápidamente hasta los tobillos. Y entonces, de la oscuridad del pasillo, emergió ella. No era un espíritu incorpóreo. Tenía una presencia física espantosa. Era una mujer altísima, esquelética, vestida con un vestido de novia que se caía a pedazos, podrido por el agua y el tiempo. Su rostro era una pesadilla. La piel grisácea estaba pegada a los huesos. No tenía ojos, solo dos cuencas vacías y llenas de barro, de las que brotaban lágrimas de sangre negra. Y su boca se abría de forma antinatural, rompiéndose por las comisuras. Era la Llorona. Yo me arrastré por el suelo, muerta de miedo, escondiéndome detrás de unas balas de algodón. Pensé que venía a por mí. Pensé que era mi fin. Y aquí es donde la historia da el giro de guión más jodido y brutal que os podáis imaginar. Donoso, en lugar de correr o rezar, cayó de rodillas. Pero no caía de rodillas por miedo a un fantasma desconocido. Se tapó la cara con las manos y empezó a gritar algo que me dejó paralizada. Perdóname, Carmen. Te lo juro que no quería hacerlo. Fueron las deudas de la fábrica. Ellos me obligaron. En ese segundo, todo encajó en mi cabeza de una forma terrorífica. Carmen no era una leyenda mexicana que había viajado miles de kilómetros. Carmen había sido la contable de la fábrica hacía 10 años. Donoso no solo era un baboso, era un monstruo humano. Para salvar su empresa de la quiebra y cobrar un seguro millonario, Donoso había provocado un incendio intencionado en la guardería ilegal que tenía montada en el sótano para las trabajadoras inmigrantes. Allí abajo habían muerto 3 niños. Carmen, la madre de 2 de ellos, enloquecida de dolor, se había arrojado al río de la zona industrial esa misma noche. El espectro de la Llorona no buscaba víctimas al azar. Llevaba 10 años atrapada en el sótano de esa fábrica, atada al dolor de sus hijos, esperando a que Donoso se quedara completamente solo en mitad de la noche para cobrarse su deuda. La Llorona se deslizó sobre el agua estancada a una velocidad inhumana. Sus manos, que terminaban en uñas largas, negras y afiladas como cuchillos, se clavaron en los hombros de Donoso. El crujido de las clavículas del hombre al romperse resonó en todo el almacén. Donoso soltó un alarido de dolor puro, un chillido agudo que se cortó en seco cuando la criatura le metió los dedos directamente en la boca, desgarrándole la lengua y las mejillas en un acto de violencia explícita y desagradable. «Tú los quemaste», susurró la Llorona, con una voz que sonaba como el crujido de madera vieja hundiéndose en el agua. «Ahora vas a ahogarte con ellos». Con una fuerza descomunal, la criatura levantó a Donoso del suelo por el cuello. El hombre pataleaba, asfixiándose con su propia sangre, mientras el espectro lo arrastraba escaleras abajo, hacia el sótano inundado. Donoso me miró por última vez, suplicándome con los ojos que lo ayudara, pero yo me quedé inmóvil, abrazada a mis rodillas, viendo cómo se hundía en la oscuridad absoluta del subsuelo. Escuché un eco sordo, el chapoteo violento de un cuerpo cayendo en un pozo de agua profunda. Y luego, unos lamentos humanos que se fueron apagando lentamente bajo el agua. Después, el silencio absoluto. No sé cómo saqué fuerzas, pero corrí como nunca en mi vida. Salí de la fábrica empapada en agua negra y sangre ajena. Crucé la zona industrial, corriendo bajo la tormenta. Y no paré hasta que encontré una patrulla de policía en la avenida principal. Por supuesto, la investigación oficial fue un chiste. Encontraron el cuerpo de Donoso en el sótano de la fábrica, atrapado en una fosa de inspección que se había inundado por las lluvias. El forense dictaminó que murió por ahogamiento
tras sufrir un traumatismo severo, por una caída accidental en la oscuridad. Las marcas de garras en su cuello las justificaron diciendo que intentó agarrarse a las paredes de hormigón para no hundirse. A mí me trataron de loca cuando hablé de la mujer del vestido de novia, atribuyendo mis heridas a la agresión previa de Donoso. La fábrica fue clausurada y demolida hace unos meses para construir un centro logístico. Pensé que demoliendo el edificio, la pesadilla terminaría, pero me equivocaba. Hoy en día, trabajo en una oficina normal, en un piso 12, en pleno centro de la ciudad. Pero cada vez que un hombre se me acerca demasiado por la espalda en el pasillo, o cada vez que el jefe me pide que me quede unos minutos más a solas con él, el aire de la habitación se vuelve extrañamente frío. Y si presto atención al dispensador de agua de la oficina, juro que puedo escuchar un goteo constante y muy en el fondo un susurro húmedo que dice: «Gracias, Laurita. Ahora somos más en el fondo». Relato número 3. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué tantos creadores de contenido desaparecen de Internet de la noche a la mañana? No hablo de los que se cansan o cambian de vida. Hablo de los canales que suben un vídeo rarísimo y nunca más vuelven a dar señales. Me llamo Diego. Yo era el editor de Rutas del Misterio, un canal de YouTube que estaba a punto de llegar al 1.000.000 de suscriptores. Y digo que era porque borré el canal, quemé mi ordenador, y ahora vivo con pánico a mirar cualquier pantalla táctil. Lo que os voy a contar es la historia del último vídeo que edité. Un archivo corrupto que contenía la muerte de mi mejor amigo y algo que nunca debió salir de la red profunda. Todo empezó con un correo electrónico anónimo que llegó a nuestra cuenta de contacto empresarial. No tenía asunto. El remitente era una cadena absurda de números y letras. Solo contenía un enlace de descarga directa a un archivo de vídeo de 4 GB, llamado llanto03.mp4. Al lado, un mensaje breve. Encontré esta cámara de acción flotando en el canal de desagüe del río Bravo. El dueño no sobrevivió. No lo subáis si tenéis familia. Santi, el presentador del canal y mi colega de toda la vida, se frotó las manos pensando que era puro oro para el algoritmo. Le encantaba el morbo. Cuando descargué el archivo y le di al play por primera vez para revisarlo, la pantalla se quedó en negro durante 3 minutos enteros. Solo se escuchaba el sonido estático de un micrófono estropeado por el agua. Pero en el minuto 03:14, la imagen parpadeó. Era una grabación en primera persona, de noche, apuntando a un camino de tierra embarrado. De repente, al fondo de la imagen, bajo la luz mortecina de la cámara, apareció una figura humana de espaldas. Llevaba un vestido largo, empapado, cubierto de lodo reseco que crujía con cada movimiento. Lo perturbador no era la figura, sino el audio que empezó a filtrarse por los altavoces de mi estudio. Un sollozo desgarrador, agudo, que distorsionaba el sonido del ordenador y hacía que los indicadores de volumen de mi programa de edición se pusieran en rojo rabioso. No era una grabación normal. Ese llanto parecía estar ocurriendo detrás de mi silla. Santi se obsesionó. Decidió que haríamos un vídeo reaccionando al metraje y analizando si era falso. Esa decisión nos metió en una espiral de tensión absoluta que casi me cuesta la cordura. Pasamos 3 días encerrados en el estudio, grabando y editando. El ambiente se volvió asqueroso y pesado. Hacía un frío paranormal en la habitación. A pesar de que fuera, estábamos a 35 grados. El olor en el cuarto cambió por completo. Empezó a oler a ciénaga, a pescado podrido y a ropa húmeda olvidada en una lavadora durante semanas. Santi se volvió irritable, agresivo. No comía, solo bebía cafés comerciales
y se mordía las uñas hasta hacerse sangre. Tenía los ojos inyectados en sangre y fijos en el monitor. Hay un mensaje oculto en el audio, Diego. Pásalo por el ecualizador otra vez. Sube las frecuencias altas. Me ordenaba a gritos, dándome un empujón violento contra la mesa que me hizo tirar el teclado al suelo. La convivencia se volvió incómoda y violenta. Santi nunca había sido así. Cuando limpié el audio y lo reproduje a mitad de velocidad, el llanto de la mujer del vídeo cambió. Ya no era un lamento lejano. Se escuchaba una voz cristalina, una imitación perfecta y macabra de la voz de la madre de Santi, que había fallecido 3 años antes. La voz decía: ¿por qué me dejaste sola en el hospital, Santi? Ven aquí abajo conmigo. A mí se me heló la sangre, pero mi amigo, en lugar de asustarse, soltó una carcajada histérica, insana, y me agarró del cuello de la camiseta con una fuerza brutal, asfixiándome durante unos segundos interminables, mientras me obligaba a mirar la pantalla. ¿Lo oyes? Esto nos va a hacer millonarios. Sube el puto vídeo ya. Me escupió a la cara, con la saliva saliendo de su boca. Tuvimos una pelea física. Le di un puñetazo en el estómago para que me soltara, dejándolo de rodillas en el suelo, jadeando y vomitando un hilo de agua turbia y negra, que olía a río estancado. Estaba fuera de sí. Me largué a mi casa a dormir, negándome a renderizar el archivo. Decidí que al día siguiente dejaría el canal. A las 3 de la madrugada, me despertó el sonido de una notificación de YouTube en mi móvil. Santi lo había subido por su cuenta desde su ordenador. El título era típico de su estilo. Encontramos el video real de La Llorona, no apto para cardíacos. Entré al video aterrorizado, dispuesto a borrarlo desde el panel de administración. Tenía ya miles de visitas y los comentarios bajaban a toda velocidad. Pero los comentarios no eran normales. La gente no ponía buen video o vaya susto. Todos escribían lo mismo, una y otra vez, bloqueando el chat en vivo. ¿Por qué hay agua saliendo de mi pantalla? Ayuda, mi hermano está llorando y no puede parar. La mujer está saliendo de la miniatura. Hice clic en el vídeo para ver qué demonios había subido Santi. El metraje empezaba con él sentado en el estudio, hablando a la cámara web. Tenía la piel gris, los labios azules y el pelo empapado en sudor frío. Detrás de él, en la penumbra del estudio, que yo también conocía, se veía una silueta blanca que no estaba allí cuando yo me fui. Era la mujer del vestido de novia mugriento. En pleno directo editado, la figura se movió con una velocidad inhumana. Un parpadeo de fotogramas roto. Agarró a Santi por el pelo desde atrás y le estampó la cara con una violencia brutal contra el teclado del ordenador. El sonido del tabique nasal de mi amigo, rompiéndose, resonó limpio en los auriculares. La pantalla se salpicó de sangre. Santi chillaba, intentando zafarse, pero las manos esqueléticas y embarradas de la criatura se le clavaron en las cuencas de los ojos, hundiéndole los dedos, mientras el lamento de «¡ay, mis hijos!» destrozaba el modulador de audio del micrófono, creando un pitido ensordecedor. Y aquí es donde la realidad se retorció, y ocurrió el verdadero giro de guión que destrozó mi vida. Yo pensaba que estaba viendo una grabación de algo que ya había pasado en el estudio de Santi. Pensaba que mi amigo ya estaba muerto en su casa. Desesperado, llamé a su móvil para ver si respondía. El teléfono sonó, pero el sonido de la llamada no vino de mi terminal. El tono de llamada de Santi empezó a sonar dentro de mi propia habitación, justo debajo de mi cama. Miré la pantalla del ordenador. En el vídeo de YouTube, La Llorona soltó el cuerpo inerte de Santi, que cayó al suelo como un muñeco de trapo. El espectro se giró, caminó hacia la cámara web de la estancia
y pegó su rostro descompuesto, sin ojos, y con la mandíbula colgando por hilos de carne podrida, directamente al objetivo. Pero la habitación que se veía reflejada en sus pupilas vacías no era el estudio de Santi. Era mi propio dormitorio. El plano del vídeo cambió de golpe y se convirtió en una retransmisión en directo de mí mismo, mirando fijamente la pantalla del ordenador con cara de pánico. El virus no estaba en el archivo de vídeo original. El vídeo de YouTube era una interfaz, un portal físico. La Llorona no usaba los caminos ni los ríos para viajar. Utilizaba la red, la fibra óptica, las pantallas de los miles de adolescentes que en ese momento reprodujeron el archivo buscando un susto fácil. Had used the channel de Santi como un altavoz gigante para propagar su maldición a gran escala. Escuché un chapoteo espeso a mis espaldas. El suelo de mi habitación empezó a llenarse de un agua helada y fangosa, que brotaba directamente de los puertos USB de mi torre de ordenador. Me giré despacio. De debajo de mi cama comenzó a salir la silueta esquelética. Tenía los dedos destrozados de tanto arañar las pantallas de cristal líquido de los dispositivos. Me miró fijamente, y con la voz distorsionada de miles de usuarios de Internet llorando a la vez por los altavoces de mi monitor, susurró: «Gracias por la audiencia, Diego. Ahora todos me van a escuchar buscar a mis niños. No sé cómo sigo vivo. Supongo que el instinto de supervivencia me dio fuerzas sobrenaturales. Agarré una silla de metal, destrocé la pantalla del ordenador de un golpe limpio, arranqué los cables de la pared, y salí corriendo de mi piso en calzoncillos, bajando las escaleras mientras escuchaba los gritos de mis vecinos de bloque. En sus casas también se escuchaban televisores encendidos, y el llanto agudo de una madre ahogando a sus hijos en el baño. Llevo 2 años viviendo como un vagabundo, moviéndome por pueblos perdidos de la sierra, donde no hay cobertura ni fibra óptica. No uso redes sociales, no tengo teléfono, y me tapo los ojos cada vez que paso por delante del escaparate de una tienda de electrónica. Si estás escuchando este relato en un canal de YouTube, significa que alguien ha encontrado mis notas, o que yo mismo me he vuelto loco y he vuelto a subir este archivo para intentar advertirlos. Pero tenéis que entender la verdad. Ella ya controla la plataforma. Si el reproductor de vídeo de tu pantalla ha empezado a parpadear, si el audio se escucha un poco más agudo de lo normal, o si notas que las esquinas inferiores de tu monitor están extrañamente húmedas, ya es tarde para ti. No cierres la aplicación, no apagues el teléfono, porque si lo haces, la pantalla se quedará en negro, reflejará tu cara, y verás a la mujer del vestido blanco sonriéndote justo detrás de tu hombro. Relato número 4. ¿Alguna vez os habéis fijado en la cara de los novios cuando caminan hacia el altar? Todo el mundo ve amor, pero si miras con atención, a veces solo hay pánico puro. Me llamo Carlos y soy fotógrafo de bodas. He visto de todo: peleas por el menú, suegras borrachas insultando a la novia, y cuñados dándose de puñetazos. Pero lo que pasó el sábado pasado, en la Hacienda Los Olivos, no fue una boda. Fue un maldito funeral con música de violín. Todavía me tiemblan las manos al sostener la cámara. El misterio empezó con una foto que no debió existir. Eran las 4 de la tarde, y los invitados aún no habían llegado. Yo estaba haciendo las tomas de prueba en los jardines traseros de la finca. Es un sitio precioso, con árboles centenarios y un estanque de agua verde cubierto de lirios. Apunté con mi lente de largo alcance hacia el puente de piedra que cruza el agua. Al mirar por el visor, vi a una mujer vestida de novia. Pensé que era la novia real, Valeria, dando un paseo antes de vestirse. Pero al ampliar el zoom,
se me cortó la respiración. El vestido no era el de Valeria. Era un traje antiguo, acartonado, con el dobladillo completamente destrozado y salpicado de un barro espeso que parecía ceniza húmeda. La mujer estaba de espaldas, agachada sobre el agua del estanque. Sus hombros se sacudían violentamente. Parecía que estaba lavando algo con una furia desesperada, restregando las manos contra las piedras del borde. Al disparar la primera foto, el obturador hizo su ruido mecánico. Clic. Con ese único sonido, la mujer se quedó completamente rígida. Empezó a girar la cabeza hacia mí. Fue un movimiento antinatural, demasiado lento, como si el cuello le crujiera. Antes de que pudiera verle la cara, mi cámara sufrió un cortocircuito. La pantalla se llenó de líneas estáticas de color gris, y el aparato quemó la tarjeta de memoria, con un olor a plástico achicharrado que me revolvió el estómago. Cuando levanté la vista del visor, el puente estaba completamente vacío. Solo quedaba un rastro de agua negra, goteando desde la piedra hacia el césped perfectamente cortado. Ahí comenzó el desarrollo de una tarde que se volvió una olla a presión. La tensión en esa boda se podía cortar con un cuchillo de cocina. No era por el calor de la finca, era por la cantidad de secretos podridos que flotaban en el aire. Los novios eran Valeria y Alberto, dos jóvenes de familias adineradas del pueblo. Pero en el ambiente se respiraba una falsedad asfixiante. En los camerinos, antes de la ceremonia, presencié una escena asquerosa y violenta que me dejó helado. Alberto, el novio, estaba borracho antes de empezar. Lo encontré acorralando a una de las camareras del catering en el pasillo de servicio. La tenía sujeta por las muñecas, apretándola contra la pared de mala manera, mientras le susurraba cosas al oído con una sonrisa cínica. La chica estaba llorando, muerta de miedo, intentando zafarse sin armar escándalo para no perder el empleo. «Si abres la boca, te vas a la calle, tú y toda tu familia», le soltó Alberto, dándole un empujón desagradable, que hizo que la cabeza de la chica golpeara contra el extintor de la pared. Me metí por medio, simulando que buscaba un enchufe para mis focos. Alberto me miró con unos ojos inyectados en odio, se arregló el cuello del smoking y se marchó como si nada. La camarera, temblando, se limpió las lágrimas y me suplicó que no dijera nada. El secreto del pueblo era a voces, pero nadie se atrevía a hablar. Alberto era un maltratador psicológico, y Valeria lo sabía, pero la boda era un maldito negocio entre sus padres para fusionar sus empresas de terrenos. Valeria caminaba hacia el altar, como quien camina hacia el patíbulo, con una sonrisa congelada y los ojos vacíos de una muñeca de porcelana. La ceremonia civil empezó a las 8 de la tarde, justo cuando el sol se ocultaba detrás de los cerros. El aire de repente se volvió gélido. Un viento helado cruzó las mesas del banquete, apagando las velas decorativas y trayendo un olor insoportable a ciénaga, a lodo de río y a hojas podridas. Los invitados empezaron a quejarse, tapándose la nariz con los pañuelos. Justo cuando el juez preguntó si alguien tenía algún impedimento para celebrar el matrimonio, los altavoces del DJ sufrieron una interferencia brutal. No fue el típico pitido de sonido, fue un lamento, un llanto agudo, estridente, que penetró en los oídos de todos los presentes como una aguja caliente. Era una voz de mujer, rota por el dolor, que chillaba entre el sonido de la estática. «¡Ay, mis hijos, me los quitasteis por dinero!». Los cristales de las copas de vino de las mesas empezaron a estallar uno a uno debido a la frecuencia del sonido. La violencia de las explosiones de vidrio sembró el pánico. Varios invitados sufrieron cortes en la cara y en las manos, tiñendo los manteles blancos de gotas de sangre roja. El caos se desató. La gente gritaba,
corriendo hacia el edificio principal de la hacienda para protegerse de la lluvia de cristales. Los novios, los suegros y yo nos quedamos paralizados en la zona del altar, bajo una carpa de lona que se sacudía con furia. Y aquí es donde la realidad se dio la vuelta por completo. Aquí viene el verdadero giro de guión que me hizo comprender que los monstruos humanos crean a los monstruos del más allá. El padre de Alberto, un viejo terrateniente rico y prepotente, cayó de rodillas sobre la alfombra roja del altar. Estaba mirando fijo hacia el estanque del fondo, donde la silueta del vestido de novia mugriento avanzaba flotando sobre el césped húmedo. La Llorona no venía por Valeria, no venía por una novia inocente. Venía a saldar una cuenta del pasado con las dos familias que celebraban la unión. El viejo empezó a balbucear, orinándose encima del miedo mientras se tapaba la cara. No puede ser. Hace 3 años que te echamos el camión de tierra encima. Tú y tus bastardos estabais enterrados bajo la cimentación de la nueva fase de la urbanización, gritó el hombre, perdiendo por completo la compostura y revelando el crimen que había cimentado la fortuna de ambas familias. La verdad salió a la luz de la forma más incómoda y brutal posible. La mujer del vestido no era una leyenda de tiempos antiguos. Se llamaba Elena. Era una humilde trabajadora de la limpieza que vivía en unas chozas ilegales dentro de unos terrenos que el padre de Alberto y el padre de Valeria querían comprar para construir sus lujosas villas. Como Elena se negó a marcharse y denunció los desalojos ilegales, los matones de las familias provocaron un derrumbe provocado en mitad de la noche, mientras ella y sus 2 niños pequeños dormían. Enterraron sus cuerpos bajo toneladas de hormigón fresco y pagaron a los jueces para tapar el asunto como un accidente de construcción. El vestido de novia que llevaba el espectro era el que Elena iba a usar esa misma semana para casarse con su pareja. La Llorona llegó al altar. Su presencia física era espantosa. No tenía ojos. En su lugar había 2 cuencas profundas de las que manaba un lodo negro y pestilente. Su boca se abrió de forma desmesurada, rompiéndose por los lados en un crujido de carne muerta. Agarró al padre de Alberto por el cuello con una sola mano esquelética. El sonido de la tráquea del viejo crujiendo bajo la presión de los dedos negros de la criatura resonó con un eco seco en mitad del silencio del jardín. Alberto, en lugar de defender a su padre, intentó salir corriendo, pero el agua negra del estanque subió por sus piernas como si tuviera vida propia, inmovilizándolo contra el suelo. «Hicisteis vuestra casa sobre los cadáveres de mis niños», susurró la Llorona, con una voz que sonaba como el lamento de 1000 madres enterradas vivas. «Ahora vuestra sangre limpiará la tierra». Con un movimiento violento y explícito, la criatura arrojó al viejo contra el suelo y le pisó el pecho con tal fuerza que se escuchó el estallido de las costillas rompiéndose hacia adentro. Luego se giró hacia Alberto. El novio chillaba como un animal en el matadero, mientras la Llorona lo arrastraba de los pelos por la alfombra, dejando un surco de sangre y barro en dirección al estanque verde. Valeria, la novia, se quedó de pie en mitad del desastre. Su vestido blanco estaba salpicado por la sangre de su suegro. Pero en lugar de gritar o llorar, su rostro cambió. La mirada de pánico desapareció. Valeria miró al espectro que se llevaba a su prometido al fondo del agua, y lentamente dibujó una sonrisa de alivio puro en la cara. La mentira de su vida se había terminado. El monstruo del pozo la había liberado del monstruo del altar. La criatura se hundió en el estanque, arrastrando a Alberto bajo las aguas turbias. El agua burbujeó con violencia durante unos segundos interminables, y luego se quedó tan lisa como un espejo de cristal negro. La policía llegó 40 minutos después. El informe oficial fue otra mentira conveniente para los periódicos locales. Un trágico derrame de gases tóxicos del estanque provocó el desmayo y posterior ahogamiento del novio,
y de su padre, durante una discusión familiar en mitad de la tormenta. Nadie creyó la historia del espectro de barro que Valeria y yo contamos en las declaraciones separadas. A ella la enviaron a una clínica de reposo por el trauma del evento, y a mí me retiraron la licencia de fotógrafo por alteración del orden público. He dejado el negocio de las bodas para siempre. Ahora vivo de alquiler en un piso pequeño en la ciudad, lejos de cualquier finca o jardín con estanques. Pero el horror no se borra con cambiar de dirección. El otro día estaba revelando digitalmente las últimas fotos que guardé en el disco duro externo de aquella noche. En una de las tomas del altar, justo detrás de Valeria, antes de que todo empezara, se puede ver un reflejo borroso en el cristal de una ventana. No es mi silueta. Es la figura de la mujer del vestido roto, que sostiene dos bultos pequeños y empapados entre sus brazos mientras mira directamente a la cámara. Si tenéis pensada una boda pronto o vais a asistir a una fiesta en una hacienda de campo, hacedme un favor, no os acerquéis al agua por la noche. Y sobre todo, mirad bien a los ojos de la persona que tenéis al lado, porque si su fortuna está construida sobre las lágrimas de alguien más, la llorona no va a tardar en reclamar su invitación para el baile nupcial. Relato número 5. Todo empezó por culpa de una vieja videocámara de cinta de los años 90, que encontré en el desván mientras buscaba los manteles. Quise hacer la gracia de grabar la fiesta con ese toque retro para subirlo a mis redes. La fiesta estaba en pleno apogeo. Mi tío abuelo Mario, un hombre rico y muy severo que pagaba toda la celebración, estaba presidiendo la mesa larga del jardín. Apunté con el viejo visor analógico hacia él mientras levantaba su copa de vino. Fue en ese instante cuando ocurrió el primer hecho misterioso. A través de la pantalla de la cámara, la lente captó algo imposible. Justo detrás de la silla de Mario, entre las hojas de los árboles, vi el rostro de una mujer. Pero la imagen se distorsionaba con unas rayas magnéticas brutales y un ruido estático de fondo. La mujer tenía la piel del color de la cera, el pelo pegado a la cara por un sudor espeso y vestía un camisón blanco mugriento, salpicado de manchas oscuras. Lo más jodido es que me estaba mirando fijamente a mí, a través del objetivo, y sonreía mostrando unas encías negras. Aparté la cámara del ojo asustado, pero al mirar el jardín con mis propios ojos, allí detrás de mi tío solo había ramas vacías y el sol de la tarde. Volví a mirar por el visor. La mujer seguía allí, pero esta vez dio un paso adelante y se llevó un dedo esquelético a los labios, exigiéndome silencio. Un escalofrío helado me recorrió la espalda, a pesar de los 30 grados de calor. Ahí comenzó el desarrollo de una tarde que se volvió insoportable. La tensión familiar empezó a escalar como una cuerda bien tensada a punto de romperse. No era una cena normal. Mi tío Mario empezó a comportarse de una manera errática y sumamente agresiva. Bebía sin parar y sudaba a chorros, mirando de reojo hacia la vieja acequia de riego, que cruza el final de la parcela. Un canal de cemento profundo, por el que ya casi no pasa agua. En un momento de la cena, mi primo pequeño, que estaba jugando con un balón cerca del agua, tropezó y empezó a llorar del susto. El llanto del niño desencadenó una reacción violenta e incómoda que nos dejó a todos mudos. Mi tío Mario se levantó de la mesa tirando la silla hacia atrás, agarró al niño del brazo con una fuerza brutal que le dejó los dedos marcados en la piel, y le propinó un bofetón que resonó en todo el patio. «¡Cállate la puta boca!», le gritó con los ojos desorbitados y la boca llena de espuma. «Te he dicho 1000 veces que no quiero oír llorar a nadie en esta maldita casa. Si vuelves a llorar, te ahogo yo mismo en la acequia».
Mi tía le quitó al niño entre gritos. La cena se rompió por completo, y el ambiente se volvió rancio, violento y asqueroso. Nadie se atrevía a replicarle a Mario, porque él manejaba el dinero de toda la familia. Pero la incomodidad flotaba en el aire como una niebla pesada. Yo, temblando, volví a encender la videocámara oculta desde lejos. Fue entonces cuando el aire de la finca cambió. El sol se ocultó de golpe, y un olor nauseabundo a lodo podrido, a estancamiento y a fango inundó el jardín. De repente, a través de los altavoces de la música que amenizaba la fiesta, el reggaetón se cortó en seco. En su lugar, empezó a reproducirse un sonido que nos congeló la sangre a los 20 miembros de la familia que estábamos allí. Era un llanto, pero no el llanto de mi primo. Era un lamento cósmico, agudo, una voz de mujer destrozada por la pena que arañaba los tímpanos. ¡Ay, mis hijos! ¿Por qué me los quitaste, Mario? ¿Dónde los has enterrado? Las bombillas que iluminaban el jardín empezaron a parpadear y a estallar una a una, lloviendo cristales rotos sobre la comida y los brazos de mis familiares. El pánico se desató. La gente gritaba, corriendo a oscuras hacia el interior de la casa, mientras el llanto se escuchaba cada vez más cerca, viniendo directamente desde la acequia de riego del fondo del jardín. Y aquí es donde la historia da el giro de guión más retorcido y espantoso que podáis imaginar. Donde descubrí que el monstruo de mi familia no era una leyenda, sino el viejo que pagaba nuestras facturas. Mi tío Mario, en lugar de huir con los demás, se quedó paralizado en mitad del césped. La luz de la luna iluminó la acequia. Del fondo del canal de cemento comenzó a subir una silueta. Era la mujer del camisón blanco empapado en barro, la Llorona. Pero su presencia era terroríficamente física. Tenía las manos hinchadas, deshechas por el agua, y las uñas arrancadas de cuajo, como si hubiera estado arañando las paredes de cemento durante décadas. Su rostro estaba semidevorado por la humedad, revelando parte de la mandíbula y unos ojos vacíos que destilaban un líquido negro. Mi tío cayó de rodillas, llorando de terror, mientras confesaba a gritos el pecado que había destruido a nuestra familia hacía 40 años, y del que nadie de mi generación sabía nada. Yo no quería, Luisa, chillaba el viejo, golpeándose el pecho. Tu padre me obligó. Tú querías marcharte del pueblo con los niños y dejarnos sin la herencia de las tierras. Solo quería asustarte. La verdad era una absoluta inmundicia. Luisa había sido la hermana menor de mi abuelo. En el año 1985, tras una disputa brutal por las tierras de la finca, mi tío Mario la persiguió por el jardín en mitad de la noche. Luisa, desesperada por salvar a sus 2 bebés de la violencia de su hermano, intentó cruzar la acequia, que por aquel entonces venía llena de agua torrencial. Mario la empujó. La corriente se llevó a los 2 niños pequeños, que murieron ahogados río abajo, y a Luisa la golpeó contra las compuertas de hierro del canal, hasta matarla. Para tapar el crimen, Mario y el abuelo enterraron el cuerpo de Luisa bajo el propio fondo de cemento de la acequia, y denunciaron a la policía que ella se había escapado del país con sus hijos para empezar una nueva vida. Construyeron su riqueza sobre el hormigón que sepultaba los cadáveres de su propia sangre. El espectro de la Llorona no buscaba asustar a los invitados. Venía por su ejecutor en el aniversario exacto de su muerte. La criatura se deslizó por el césped con una rapidez espantosa. Agarró a mi tío Mario por los pelos plateados y le levantó la cabeza con una violencia explícita. El viejo emitía unos gemidos ahogados, mientras la Llorona le introducía sus dedos llenos de barro y gusanos directamente por la garganta, asfixiándolo con los restos del lodo del canal donde la habían ocultado. El crujido de la mandíbula de mi tío, al dislocarse por la fuerza del espectro,
resonó en todo el jardín oscurecido. 40 años escuchando vuestras fiestas sobre mi tumba, susurró la Llorona con una voz que parecía el eco de un pozo profundo. Ahora te toca escucharme a mí para siempre. Con un golpe seco y brutal, la criatura arrastró el cuerpo de Mario hacia la acequia. Escuché el sonido desagradable de sus huesos golpeando contra el borde de cemento, y luego un chapoteo espeso. El agua estancada de la acequia se tiñó de un rojo oscuro bajo la luna. Cuando me acerqué temblando al borde, con la videocámara aún encendida en la mano, no había nadie. Solo el cuerpo inerte de mi tío, flotando boca abajo en apenas 10 centímetros de agua fangosa, con los ojos abiertos y la boca llena de cieno negro. La policía llegó al cabo de una hora, tras las llamadas histéricas de mi madre desde el interior de la casa. Por supuesto, la versión oficial del pueblo fue muy diferente. Dictaminaron que mi tío Mario sufrió un infarto agudo debido al exceso de alcohol y a una fuerte discusión familiar, lo que provocó que cayera de bruces en la acequia y muriera ahogado de forma accidental. Nadie creyó mi declaración, ni el testimonio de los cristales rotos. A mí me confiscaron la cinta de la videocámara, alegando que contenía imágenes que podían entorpecer la investigación. Pero sé perfectamente que los mandamases locales la destruyeron, para que el secreto de las tierras de los abuelos no devaluara el precio de la finca. La casa de campo ha sido puesta en venta, pero nadie quiere comprarla. Los vecinos dicen que por las noches se escucha una música de fiesta que se corta de golpe, seguida por el llanto de una madre y los gritos de un hombre asfixiándose con barro. Yo he vuelto a mi piso en la ciudad, pero la barbacoa familiar me rompió por dentro. Ya no asisto a ninguna reunión de parientes, y he bloqueado los grupos de WhatsApp de la familia. Porque el otro día, revisando las copias de seguridad que la videocámara subía automáticamente a la nube de mi teléfono antes de que la policía me la quitara, encontré un último fotograma que me borró la sonrisa para siempre. En la toma final del salón de la casa, mientras todos corrían a esconderse, se puede ver a mi abuelo mirando fijamente hacia la ventana del patio, con una culpa infinita en los ojos, y reflejada en el cristal, detrás de él, la Llorona le acaricia el hombro con su mano húmeda, esperando pacientemente a la próxima Navidad. Relato número 6. ¿Os habéis fijado en que la mayoría de los perros ladran a los carteros, a las motos o a otros animales? El mío no. El perro que me encontré hace un mes solo le ladraba a la gente que iba a morir unas horas después. Me llamo Iván, y lo que os voy a contar es la peor experiencia de mi vida. Si tenéis una mascota durmiendo ahora mismo a los pies de vuestra cama, os aseguro que después de escuchar esto, vais a mirarla con una desconfianza absoluta. Todo empezó una madrugada de niebla espesa, mientras conducía por una carretera comarcal de montaña, de esas secundarias que no usa nadie. En mitad del asfalto, iluminado por los faros de mi coche, apareció un perro. No era un perro normal de raza. Era un chucho flaco, de pelo negro, áspero y apelmazado, como si hubiera estado sumergido en un pantano durante días. Tenía unas patas desproporcionadamente largas y unas uñas gruesas que rascaban el asfalto. Frené en seco. El animal no se asustó. Se dio la vuelta despacio, se me quedó mirando, con unos ojos amarillos, fijos, completamente carentes de expresión canina, y soltó un aullido sordo que vibró directamente en el chasis de mi coche. En el asiento del copiloto tenía una hamburguesa a medio comer, así que abrí la puerta con cuidado y se la ofrecí. El chucho se acercó despacio, se tragó la carne de un bocado, y sin pedir permiso, se subió al asiento trasero. Estaba helado al tacto, tanto que el vaho de mi respiración empezó a congelarse dentro del habitáculo.
Decidí llevármelo a casa temporalmente. Ese fue mi billete de ida hacia el horror. Ahí comenzó el desarrollo de una semana cargada de una tensión psicológica insoportable. Le puse de nombre Sombra, pero pronto me di cuenta de que el perro no se comportaba como un animal normal. No jugaba, no pedía comida ni dormía. Se pasaba las 24 horas del día sentado en una esquina del salón, mirándome fijo, con esos ojos amarillos, parpadeando muy de vez en cuando. Pero lo verdaderamente jodido empezó al tercer día, cuando decidí sacarlo a pasear por el barrio. Nos cruzamos con mi vecino del segundo, don Tomás, un señor encantador que bajaba a por el pan. En cuanto Sombra lo vio, se quedó completamente rígido. Levantó el hocico, enseñó unos dientes afilados y amarillentos, y soltó un ladrido seco, agudo, que sonó como un grito humano ahogado en agua. Fue un momento incómodo y violento. Don Tomás se asustó, y yo tuve que tirarle de la correa con fuerza, para apartarlo, mientras le pedía disculpas. 3 horas después, don Tomás cayó desplomado en mitad de la calle, por un aneurisma cerebral fulminante. Al principio pensé que era una macabra coincidencia. Pero al día siguiente, pasó lo mismo con el cartero. Sombra le ladró desde la ventana del salón, con una furia desmedida, arañando el cristal hasta hacerse sangre en las almohadillas de las patas. Esa misma tarde, un camión de la basura perdió los frenos y aplastó la furgoneta del cartero mientras éste entregaba un paquete. Murió en el acto. La tensión en mi cabeza explotó. Me di cuenta de la realidad. El perro no causaba las muertes, las anunciaba. Sombra era un faro para la parca. El pánico me consumió. No quería mirar a nadie a los ojos por la calle. No quería sacar al perro. Tenía miedo de que se fijara en mí y soltara ese maldito ladrido. Me encerré en casa con el animal, sintiendo que vivía con un verdugo silencioso en mi propio salón. El ambiente olía a humedad, a agua estancada y a lodo. La noche del viernes, la tensión se volvió física. Estábamos los dos a oscuras, porque me daba miedo encender las luces. De repente, Sombra se levantó de su esquina. Caminó despacio por el pasillo. Sus uñas hacían un ruido insoportable contra el suelo de madera. Clac, clac, clac. Se paró justo delante de la puerta de mi habitación. Se dio la vuelta, clavó sus ojos amarillos en mí, abrió las fauces y soltó el ladrido más fuerte, violento y desgarrador que le había escuchado jamás. Se me cayó el alma a los pies. Me había marcado a mí. Yo era el siguiente. El pánico me hizo reaccionar con una violencia desesperada. Agarré una barra de hierro que tenía detrás del armario. Arrastré al perro a patadas hacia el baño, ignorando sus gruñidos, y lo encerré allí dentro, echando la llave. Me senté en el suelo del pasillo a llorar de pura impotencia, esperando que las horas pasaran, esperando el accidente, el infarto o lo que fuera que venía a matarme. A las 3 de la madrugada, la tormenta estalló fuera. La luz del piso se cortó por completo. Desde el interior del baño, el perro dejó de ladrar. El silencio que siguió fue absoluto, roto únicamente por un goteo constante, que empezó a filtrarse por debajo de la puerta del baño. Un charco de agua negra, cargada de ciénaga y hojas podridas, comenzó a inundar el pasillo, empapando mis calcetines. Entonces, la puerta del baño se abrió sola, con un crujido seco. Pero de allí dentro, no salió el perro. Y aquí es donde la historia da el giro de guión más brutal y desquiciante que os podáis imaginar. Donde comprendí que mi interpretación de la maldición estaba totalmente equivocada. De la oscuridad del baño, emergió una figura alta, esquelética, vestida con un camisón blanco mugriento, cubierto de jirones de barro negro. Tenía los dedos destrozados de tanto arañar la tierra, y unas cuencas vacías llenas de lodo de las que brotaban lágrimas de sangre. Sombra caminaba a su lado.
pegado a su pierna, moviendo la cola de alegría por primera vez desde que lo encontré. Caí de rodillas, temblando, esperando que la criatura me destrozara con sus garras. Pero la Llorona pasó de largo. Ni siquiera me miró. Caminó hacia la ventana del salón, apuntando con su dedo esquelético hacia el edificio de enfrente. En ese segundo, la verdad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Sombra no le ladraba a la gente que iba a morir de forma aleatoria. Sombra era el perro de la Llorona. El animal usaba su olfato paranormal para rastrear por toda la ciudad a los descendientes de los hombres que, siglos atrás, habían ayudado a ahogar a sus hijos o la habían condenado al desprecio. Cada vez que Sombra le ladraba a alguien en la calle, no estaba anunciando una muerte natural. Le estaba marcando el objetivo a su dueña para que ella fuera a cazarlo esa misma noche. El perro no me había ladrado a mí en la puerta del dormitorio, porque yo fuera la víctima. Me había ladrado para avisar a su ama de que yo ya estaba listo, de que yo era el canalizador que la había metido dentro de la ciudad. Miré por la ventana del salón, siguiendo la dirección de su dedo. En el bloque de enfrente, en el tercer piso, se veía la silueta de mi novia, Marta, que estaba en su cocina bebiendo un vaso de agua. No, ella no tiene la culpa, le supliqué a la Llorona, intentando agarrarla del camisón. El espectro se giró hacia mí con una velocidad inhumana. Me agarró del cuello con una sola mano fría como el granizo y me levantó del suelo, asfixiándome. El crujido de mis vértebras cervicales al estirarse al límite sonó limpio en la habitación, con una voz que pareció vibrar dentro de mis propios huesos. Un eco húmedo de pozo profundo, susurró. Su tatarabuelo echó los perros a mis niños en el río. La sangre llama a la sangre. Gracias por traerme a mi rastreador a su puerta. La Llorona me arrojó contra la mesa del comedor con una violencia salvaje. Rompí la madera con la espalda y me quedé en el suelo, dolorido, escupiendo un hilo de sangre y sin poder mover las piernas por el golpe. Desde el suelo vi cómo el espectro y el perro negro se desvanecían en una densa niebla de agua evaporada, dejando el piso inundado de lodo pestilente. Intenté arrastrarme hacia mi móvil para advertir a Marta, pero mis dedos no respondían bien. 10 minutos después, desde el edificio de enfrente, llegó un alarido sónico que destrozó todos los cristales de la manzana. ¡Ay, mis hijos! Seguido de un silencio sepulcral. La policía encontró a Marta a la mañana siguiente. El informe forense fue otra mentira de las autoridades para no desatar el pánico masivo. Dijeron que la chica sufrió un trágico accidente doméstico, resbalando en la cocina y ahogándose de forma inverosímil en el agua acumulada del fregadero, debido a una rotura de tuberías. Nadie creyó mi historia de la mujer del camisón y el perro negro. Me trataron de loco, me interrogaron durante horas y me dejaron libre por falta de pruebas, achacando mis lesiones en la espalda a una caída por las escaleras en mitad de mi brote psicótico. He abandonado el piso, he vendido el coche y ahora vivo en una pequeña habitación alquilada, en un sótano interior, en una zona de la ciudad donde apenas hay zonas verdes ni parques. No quiero ver animales. He desarrollado una fobia absoluta a los perros. Pero el horror no se ha ido. Ayer por la tarde salí a comprar algo de comida al supermercado de la esquina. Mientras esperaba en el paso de peatones, escuché un jadeo espeso detrás de mis piernas. Me quedé congelado. Al mirar hacia abajo, vi un chucho flaco, de pelo negro y áspero, que me miraba fijamente con unos ojos amarillos y vibrantes. No me ladró a mí. Se dio la vuelta y le ladró directamente a la cajera del supermercado, que salía de trabajar en ese momento. El perro me miró por última vez, como dándome las gracias,
y se perdió entre la multitud de la avenida. Si estás escuchando este relato y sales a pasear a tu mascota esta noche, hazme un favor. Presta mucha atención a hacia dónde mira cuando empieza a gruñir en mitad de la oscuridad. Y si un perro callejero de pelo negro y húmedo se te queda mirando fijo en mitad de una calle desierta y suelta un ladrido que suena a llanto, corre. Corre todo lo que puedas y no vuelvas a pisar tu casa. Porque eso significa que su dueña ya viene caminando detrás de ti con el camisón empapado en barro. Relato número 7. ¿Os habéis parado a pensar alguna vez en que el mayor peligro de dejar entrar a alguien hasta la cocina de tu vida no es que te robe, sino que aprenda exactamente dónde guardas los cuchillos? Me llamo Elena. Si estáis escuchando esto a oscuras en vuestro cuarto, hacedme un favor. Id a la pestaña de chats de vuestro móvil. Mirad el nombre de vuestra mejor amiga. Pensad en todo lo que sabe de vosotras. Porque la historia que os voy a contar hoy demuestra que la peor de las maldiciones no nace en un cementerio, sino en el corazón podrido de la persona con la que compartes tus secretos. Todo comenzó con un persistente hilo de agua que apareció en el pasillo de mi piso un martes por la tarde. Vivo en un cuarto piso en el centro de la ciudad, así que lo lógico era pensar en una gotera del vecino de arriba. Subí a protestar, pero el dueño del quinto me juró que su suelo estaba seco como un desierto. Cuando bajé, el agua ya no era un hilo, era un charco espeso que brotaba directamente de los marcos de las puertas de los armarios. Lo verdaderamente desconcertante y misterioso vino al limpiar el suelo. El agua no olía a tubería ni a lejía, olía a cieno, a vegetación podrida y a lodo de río estancado. Al escurrir la fregona en el cubo, entre el agua sucia, cayó algo sólido que hizo un ruido metálico. Un viejo dedal de costura de plata, grabado con unas iniciales que no eran las mías, cubierto de unas costras negras que parecían sangre seca. Al mismo tiempo, mi móvil vibró. Era un mensaje de mi mejor amiga Paula. ¿Te ha llegado ya mi regalo de mudanza? Disfrútalo. Ella se limitó a soltar una carcajada casual y me dijo que se aburría en su casa, que por qué no iba a pasar la noche con ella a la vieja cabaña fluvial que sus tíos tenían a las afueras, junto al delta del río. Yo estaba agobiada con la extraña inundación de mi piso y la avería del baño, así que la idea de desconectar en la naturaleza me pareció perfecta. Fui una maldita ingenua. Confié en una amistad de más de 10 años, sin saber que me estaba entregando yo sola en bandeja de plata al mismísimo infierno. El desarrollo de esa noche en la cabaña se convirtió en una escalada de tensión psicológica y física absolutamente insoportable. El lugar era una construcción de madera vieja, suspendida sobre pilotes encima del agua turbia del río. El ambiente allí dentro era rancio. El aire quemaba los pulmones, y el olor a humedad te daba arcadas nada más cruzar el umbral. Paula cambió por completo en cuanto cerramos la puerta por dentro. Ya no era la chica simpática del gimnasio. Empezó a servirme copas de un vino barato que sabía extrañamente amargo, y a lanzar comentarios pasivo-agresivos sumamente incómodos. Me echaba en cara mi ascenso en el trabajo, criticaba cómo me vestía, y se burlaba con desprecio de los problemas económicos de mis padres. La situación se volvió física y violenta a eso de las 11 de la noche. Estábamos en la cocina, y le pedí amablemente que parara, que sus bromas me estaban haciendo daño. Paula me miró con unos ojos inyectados en rabia pura. Agarró la sartén de hierro colado, que estaba al fuego con aceite hirviendo, y con un movimiento brutal y desquiciado, me la estampó de lleno en el lateral de la cara. El impacto me tiró al suelo. Sentí el crujido de mi pómulo al romperse, y el aceite hirviendo me abrazó la piel de la mejilla, haciéndome chillar de puro dolor. La sangre empezó a correr por mi cuello, manchando el suelo de madera.
Estoy harta de ti, Helena, me gritó, dándome una patada tremenda en las costillas que me dejó sin respiración. Siempre la perfecta, siempre la favorita de los jefes, siempre quedándote con todo lo que yo quiero. Das asco. Me arrastré como pude hacia el porche exterior para escapar, pero Paula se interpuso y cerró la salida con un candado grande, guardándose la llave en el bolsillo de su vaquero. Mientras yo lloraba de dolor en el suelo de la cocina, sujetándome la cara desfigurada, el aire de la cabaña se volvió gélido de golpe. El viento del río empezó a sacudir las ventanas de madera con una furia paranormal. Y entonces, flotando sobre el rumor de la corriente, llegó el primer lamento. Un llanto agudo, estridente, que penetró en mis oídos como un clavo ardiendo. Una voz de mujer destrozada por la pena que arrastraba las palabras entre sollozos. ¡Ay, mis hijos! ¿Por qué me los arrebataste, criminal? ¡Devuélvemelos! La luz de la cabaña parpadeó y estalló en 1000 pedazos, dejándonos en una penumbra rota, solo por los relámpagos de la tormenta que acababa de desatarse fuera. Un agua negra y pestilente, cargada de algas, comenzó a filtrarse por las rendijas del suelo, subiendo rápidamente por encima de nuestros tobillos. Paula, en lugar de asustarse, miró hacia la puerta principal con una sonrisa demente y triunfal, que me erizó los pelos de la nuca. Y aquí es donde la realidad se retorció por completo, y ocurrió el verdadero giro de guión que me congeló la sangre. Yo pensaba que la mujer del camisón blanco, el espectro de la Llorona, que acababa de romper los cristales de la entrada con sus manos desnudas, venía a castigar a Paula por haberme agredido. Pensaba que el monstruo defendía a la víctima. Pero Paula dio un paso al frente, me agarró del pelo herido con una fuerza salvaje y me arrastró hacia la criatura que avanzaba flotando sobre el agua del pasillo. «Aquí la tienes, Rosa», gritó Paula, ofreciéndome al espectro como si fuera ganado. «Esta es la nieta del hombre que te denunció, la que vive con el dinero de tus tierras». La verdad salió a la luz de la forma más sucia y miserable posible. Paula no era mi amiga, era un monstruo de envidia que llevaba meses planeando mi ejecución. Ella había descubierto en los archivos del pueblo que la leyenda de la Llorona de este río era real. Se llamaba Rosa y se había ahogado en los años 60 junto a sus niños pequeños tras ser desahuciada de mala manera de sus terrenos. El hombre que lideró aquel desahucio legal pero despiadado para quedarse con las tierras del delta fue mi propio abuelo. Paula había estado viniendo a este río a solas, dejando prendas mías, fotos mías y objetos robados de mi casa en el agua para atraer al espectro. Le había hecho creer a la Llorona que yo era la reencarnación de la culpa de mi familia, canalizando toda la furia del fantasma hacia mí para borrarme del mapa y quedarse con mi puesto en la empresa. El dedal de plata de mi piso era de Rosa. Paula lo había metido en mis tuberías para marcarme. La Llorona llegó hasta nosotras. Su presencia física era espantosa. Era una mujer esquelética, con el vestido de novia podrido, pegado a los huesos, por el lodo del fondo del río. No tenía ojos, solo 2 cuencas vacías, de las que brotaba un cieno espeso. Sus manos terminaban en uñas rotas y afiladas como cuchillos. La criatura me agarró del brazo roto, con una fuerza descomunal. Sentí el frío de la tumba, paralizándome el corazón. Me clavó las uñas en la carne de la muñeca, abriéndome la piel en un acto de violencia explícita. Chillé, viendo la muerte de cerca, mientras mi supuesta mejor amiga se reía a carcajadas desde la esquina, disfrutando de mi destrucción. Pero el dolor de una madre muerta no se deja engañar por las intrigas de los vivos durante mucho tiempo. Cuando la Llorona me tuvo a escasos centímetros de su rostro descompuesto, oliendo su aliento a fango y a carne corrompida,
detuvo sus garras. Sus cuencas vacías se fijaron en la herida de mi cara, la quemadura supurante que Paula me había hecho con la sartén de aceite. El espectro olió la sangre de una víctima real. Luego, giró la cabeza hacia Paula, que sostenía la llave del candado en una mano y una mirada llena de una crueldad humana insana. Los monstruos del más allá reconocen al instante la vibración de un alma podrida. La Llorona comprendió, en ese milisegundo, que la persona que desprendía el olor a traición, a maldad y a infanticidio psicológico, no era la chica herida que sangraba en el suelo, sino la que gozaba con el sufrimiento de su semejante desde la barrera. Se giró hacia Paula con un movimiento sónico, emitiendo un alarido que hizo temblar los pilotes de la cabaña. Tú tienes el corazón negro, tú creas el dolor. Paula dejó de reír. Su rostro se volvió blanco como la cal. Intentó abrir la puerta trasera para huir, pero la Llorona atravesó la estancia como un vendaval de lodo y viento. Agarró a Paula por el cuello con ambas manos esqueléticas y la levantó en vilo contra el techo. El sonido de las vértebras del cuello de mi amiga, rompiéndose bajo la presión, resonó limpio por encima del ruido del trueno exterior. Paula pataleaba, asfixiándose, soltando un hilo de espuma de sangre por la boca, mientras la criatura le metía los dedos directamente en los ojos, vaciándole las cuencas en un acto de violencia explícita y desagradable. «Querías usar mi llanto para tus celos», susurró la Llorona, con una voz que sonaba como el agua hundiéndose en un sumidero. «Ahora vas a llorar conmigo en el fango para siempre». Con una fuerza brutal, el espectro saltó hacia atrás, rompiendo la barandilla del porche, arrastrando a Paula directamente al canal profundo del río. Escuché un chapoteo enorme, los gritos ahogados de mi amiga, tragando agua turbia, y luego, el silencio más absoluto. La tormenta cesó de golpe, y el agua del río volvió a quedarse lisa, arrastrando los restos del camisón blanco hacia la corriente principal. No sé cómo saqué fuerzas, pero logré romper el candado con un hacha de cocina. Salí al coche de Paula, cuyas llaves estaban en el suelo del porche, y conduje hasta el hospital del pueblo con media cara deshecha por las quemaduras. La policía judicial tardó 3 días en encontrar el cuerpo de Paula enredado en los juncos del delta. El forense dictaminó que fue una muerte por agresión violenta seguida de ahogamiento accidental, debido a una pelea. Pasé varios meses como principal investigada por homicidio, debido a mis heridas y a la sangre de la cabaña. Por suerte, las marcas de garras no humanas en el cuello de Paula y el hecho de que sus ojos hubieran sido extraídos con una fuerza imposible para una mujer con las costillas rotas, hicieron que el juez archivara el caso por falta de pruebas concluyentes, atribuyéndolo al ataque de algún animal salvaje o un vagabundo de las marismas. He vuelto a la ciudad, pero la herida de mi cara ha dejado una cicatriz deforme que me recuerda cada mañana frente al espejo que la envidia puede ser más destructiva que cualquier fantasma. Ya no tengo amigas, vivo sola, no respondo mensajes de texto, y tengo las notificaciones del móvil completamente desactivadas. Pero el horror no se quedó en el delta. Ayer por la tarde volví a escuchar el goteo espeso dentro del armario de mi pasillo. Al abrir la puerta, temblando, encontré mis botas de agua empapadas de lodo negro, y al mirar la pantalla de mi móvil, vi que se había encendido sola. Había un mensaje de texto de un número desconocido que solo contenía un enlace de audio. Le di al play con el corazón en un puño. No era música. Era la voz distorsionada y ahogada de Paula, chillando entre susurros desde el fondo de una tubería. Elena, Rosa dice que la cicatriz de tu cara
combina perfectamente con el vestido que nos está haciendo aquí abajo.